La mayoría de ustedes no me conoce, pero alguna vez fui pastor de jóvenes de esta iglesia. Ustedes tienen la suerte de haber nacido en la época que tienen un pastor de verdad. Coincidimos en una cosa, nos llamamos Marcos. Juan Marcos en mi caso. Este, pero bueno, algunos me conocen. Sebi era chiquito cuando yo le di estudio bíblico a los papás de él, a los padres. Era un niñito de 3 años, así que ahí me pueden más o menos sacar la edad. ¿Sí? Era joven, hermoso, realmente era hermoso, ¿no lo creen? Y delgado. 20 kilos menos, 20 años menos también. Bueno, solamente para presentarme. En este momento estoy como capellán en la clínica. Podría ser padre de varios de ustedes. ¿Quiénes tienen 20 años? A ver. O menos. ¿20 o menos? Bueno. Déjenme hablarles como un padre. ¿Sí? Porque podría ser el padre de varios de ustedes. Quiero hablarles de Jesús. Hablarles del amor de Jesús, de la magnificencia del carácter de Jesús, reflejado en la vida de una persona que ustedes conocen. La vida de José. No necesita presentación. Es una de mis historias favoritas. El tema de hoy se llama, no sé cómo le puse, creo que maldiciones heredadas. ¿Algo así? Maldiciones heredadas. Porque la vida de José es un cúmulo de maldiciones heredadas de generación en generación. ¿Se acuerdan cómo arranca la presentación de José? José es el hijo favorito de Jacob, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Está bien tener favoritos? ¿Está bien o está? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien o está mal? No saben. ¿Eh? Quizá los hay. Si los hay, que no se note. ¿Alguno tiene hijos acá, además de Marcos y yo? ¿Del pastor Marcos? Creo que no. Bueno, gente, está mal. Está mal tener favoritos. Y si los tenés, por lo menos, que no se note. Jacob lo tenía y se notaba. ¿Se acuerdan aquel tema del vestido? Pero Jacob esto lo aprendió. Cuando nosotros miramos para atrás, vemos que Jacob tenía un hermano, Esaú. ¿Y se acuerdan lo que pasaba en casa? Jacob era de mamá y Esaú era de papá. Y por ese favoritismo, la madre lo insta y le plantea un plan malévolo para robar la primogenitura que era de su hermano. Jacob ejecuta el plan de su madre y le va mal. No vuelve a ver a su madre, vive décadas huyendo de su hermano, lleno de culpa, lleno de miedo. Le va muy mal. Dios lo restaura, pero carga algo ahí. Parece que no aprendió. Ahora, Isaac, su papá, lo aprendió también. ¿De quién? De Abraham. Abraham tenía 2 hijos. Ismael, hijo ilegítimo, aunque era legítimo en la época. Bueno, es un tema que no vamos a razonar ahora, pero ustedes lo saben, todas estas leyes. Y tiene el hijo de la promesa, que es Isaac. Y Abraham toma la decisión, ¿sí?, junto a su esposa. Él medio como que, bueno, yo no hago nada. La esposa echa, pero es su hijo. Y él permite que Ismael sea expulsado. Y que Isaac quede como el hijo, el único. Por más que la promesa del Mesías iba a pasar por ahí. Eso ya estaba definido por Dios, ¿sí? Dios es el que elige para esas cosas. ¿Está bien? Y su elección es irrevocable, dice Romanos. ¿Ven algo ahí? Padre eligiendo un favorito, ese hijo eligiendo un favorito, ese hijo eligiendo un favorito. ¿Les suena? ¿Les suena algo de la familia? ¿Tiene que ver esto con nosotros? Saben, hay cosas que heredamos y que son
maldiciones. Son cosas horribles. ¿Cómo se explica que un hijo que ve llorando escondido cómo un padre le pega a su madre, cuando crece golpea? No estoy diciendo que esto es siempre así. No estoy diciendo que si tu papá golpea a tu mamá vas a ser golpeador. No estoy diciendo eso. Pero suele ocurrir. O que el abusado abusa. O que haya vicios que parece que se repiten. Adicciones que se repiten. Elena de White habla, ¿no?, de pecados heredados. Así como los que nosotros podemos llegar a desarrollar, hay otros que heredamos. Tendencia al mal heredada. Y acá esta familia está maldita por una decisión de un hombre de fe. No estamos hablando de gente perdida, no estamos hablando de incrédulo, no estamos hablando de gente mala. Estamos hablando del padre de la fe, de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, que tomaron pésimas decisiones, uno tras otro, y no aprenden. Y no aprenden. Y parece como algo que es inevitable, como que va por ahí el camino y bueno, es así. Y hay dolor. Porque José recibe toda esa carga de errores, de fallas, porque son errores. Tomar un preferido es error. Como que todo va decantando y golpea de lleno, ¡pa!, en José. Los hermanos lo agarran, lo quieren matar, lo tiran al pozo. Conocen la historia. Y termina esclavo en una tierra extraña. Nosotros no podemos ni entender lo que significa la esclavitud. Lo hemos visto en películas, pero es algo tan lejano a nosotros que no podemos ni imaginarnos lo que significa ser forzados a trabajar toda nuestra vida para un tercero que va a hacer con nosotros lo que quiera. Fue terrible lo que hicieron sus hermanos con José. Fue su decisión. No fue decisión del padre, pero fue generado por lo que el padre provocó en ellos. No son inocentes por eso. Eran libres para hacer las cosas diferentes. Parece que esa maldición pasa de generación en generación. ¿Ubicás alguna cosa en tu familia que va pasando de generación en generación? Hay dolores, hay formas de ser, hay manipulaciones, hay mandatos. Yo vengo de una familia privilegiada. Sin embargo, cuando yo analizo, yo también lo puedo ver. Puedo ver cosas que van pasando de generación en generación. Privilegiada en el sentido del amor, ¿no? Del cariño, del afecto. José llega a la casa de Potifar. Es esclavo. ¿Saben lo que dice la Biblia de esto? Génesis 39. Me fui lejos, así que lo voy a buscar otra vez. Génesis 39. Versículo 2. José es esclavo. ¿Qué dice el 39:2 de Génesis? Léanlo, alguien que lo lea. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. El Señor estaba con José, pero soy esclavo. José tenía 17 años cuando le pasó esto. ¿Alguno acá tiene 17? ¿No? Son más grandes. ¿18? 18. Ahí tenemos la más jovencita del grupo. Imagínate que a tu edad sos esclava. ¿Y sabés lo que dice Dios? Yo estoy con vos. Sos esclavo de una tierra extraña. A tu edad, que hoy sí tengo toda la vida por delante, todo es maravilloso. Esclavo. Dios está con José. Y como Dios está con José, una mujer malvada lo empieza a acosar sexualmente para que se acueste con ella. Era la esposa del jefe. Y como Dios está con José, José resiste esa tortura, esa tentación. No la conocemos a la chica, no sabemos si era tentación o no.
seamos honestos, no sabemos cómo era la cosa de eso. Y va a la cárcel, porque ella miente. ¿Y qué dice el texto bíblico de ese descenso a la cárcel, a la prisión? Mismo capítulo, versículo 21. El Señor estaba con José. O sea que Dios esté conmigo no tiene nada que ver con cómo me está yendo en la vida. Nada que ver. No necesariamente. ¿Y cómo es entonces que el Señor está con José? ¿El Señor está con él? El Señor lo está bendiciendo de maneras que José seguramente todavía no entiende y no ve. Pero queridos, que Dios esté con nosotros no tiene nada que ver con que vivamos mucho o poco. Que Dios esté con nosotros no tiene nada que ver con que nos vaya bien en la facultad o no. Hay personas que se acercan a Dios. En realidad estoy hablando mal. Todos nos acercamos a Dios por lo que Dios nos da. El primer acercamiento a Dios siempre es por lo que Él me da. Y Dios recibe eso. Pero a menos que modifiquemos eso, conociendo a Jesús, lo vamos a dejar. Créeme lo que te digo, lo vas a dejar. Porque un día vas a estar llorando junto a un cajón de un ser querido. Te va a pasar. Un día un estudio va a salir mal. Te va a pasar a vos. De verdad, te va a pasar. Un día te van a echar al trabajo. Vas a pasar hambre. Un día vas a estar en una cama de hospital y te van a limpiar la cola. Esto no es que le pasa a otros, te va a pasar a vos. Solamente es una cuestión de tiempo. ¿Y ahí Dios no está con vos? Dios estaba con José y no le daba nada. ¿O sí? ¿Qué le daba? Dios estaba trabajando el carácter de José. Yo soy capellán, visito gente. Yo sé que Dios está con un paciente cuando la enfermedad produce entrega y santidad, no cuando se cura. Si se cura o no, en la mirada eterna que Dios nos brinda, no es lo central. Lo central es, ¿qué haces con Dios ahora que estás acá? ¿Qué haces con Dios cuando no hay salida? Cuando estás ahí y sabes que vas a morir, que entraste en un proceso de muerte. ¿Qué pasa con vos y Dios? Dios está transformando el carácter. Dios estaba trabajando el carácter de José. Por eso Dios estaba con José. Por eso José se negó a acostarse con esa mujer. Por eso José se mantuvo íntegro durante 13 años. Desde que fue vendido esclavo hasta que llegó a ser el primer ministro, guiado por la providencia, pasaron 13 años. ¿Saben lo que es 13 años? Y sin una esperanza de salir. Es mucho tiempo. Hay gente que no, 5 años que estoy con esta enfermedad y no salgo. José estuvo 13 años. Es un montón. Dios estaba con José. Y ahora se pone interesante la historia, porque él llega a ser primer ministro, ya sabemos cómo, Dios guió a través de los sueños. Ahora todo es alegría, todo va bien, todo marcha en orden. José ahora es un hombre poderoso, rico, se casa, tiene hijos, gobierna 7 años de abundancia y después llegan los 7 años de escasez. Y en ese momento se pone interesante la historia, porque ¿quiénes llegan? Los hermanos, a buscar comida. Y él los ve y los conoce. Y ellos no lo conocen, porque es lógico. ¿Quién se iba a imaginar que ese muchacho vendido esclavo iba a ser ahora ese egipcio, vestido como egipcio, que hablaba como egipcio? Y José ahora tiene
la verdadera prueba. ¿Qué hago con mis hermanos? No voy a ir a los detalles de todo lo que pasó, porque el tiempo es la historia más larga de Génesis. De hecho, Moisés le dedica en Génesis a esta historia más que a cualquier otro personaje, más que a Abraham. El personaje más importante de Génesis es José. Pero José un poquito que juega con ellos, ¿no? Y les hace algunas cosillas. Lo manda a traer a Benjamín, resumiendo la historia. Lo manda a traer en un segundo viaje. Tienen que venir con Benjamín si quieren comida. Y cuando llega Benjamín, los recibe con un banquete. ¿Y se acuerdan lo que hace José? Lo favorece a Benjamín. Adrede, le da 5 veces más comida. Los pone en orden en la mesa, por orden de edad, cosa que fortalecía esa visión que tenían, ese mito de José, el José que adivina, el José de los sueños, el José que lo sabe todo. José tenía una figura cuasi mitológica en Egipto. El tipo le adivinó los sueños al faraón, se cumplió tal como decía, ¿no? Era lo que decía José. La copa esa para adivinar tiene que ver con eso. José los favorece y los mira. ¿Por qué José hace esto? ¿Por qué creen que hace esto? Díganme, ¿se les ocurre alguna idea? ¿Por qué José los favorece a Benjamín y los mira? ¿No se les ocurre nada? Son muy callados ustedes. Quería probar su carácter. Quería probar qué habían pasado en estos años. Que ya eran más de 20. Porque pasaron 13 de esclavitud y cárcel, 7 de abundancia y 2 más. 22 años. Quería ver cómo eran ellos. ¿Por qué? Yo tengo una teoría. José se estaba preparando para brindarles el perdón, pero quería ver si podía restablecer el vínculo. No siempre, y acá muchas veces nos equivocamos con lo que significa el perdón, no siempre perdonar significa restablecer el vínculo. No siempre. A veces, siempre con la ayuda de Dios debemos perdonar. Puede ser fácil, puede ser difícil, puede llevar años. Pero debemos buscar que Dios haga un milagro en nuestra mente. De hecho, en nuestra psiquis no hay estructura para el perdón. El perdón, no estamos psíquicamente configurados para perdonar. El perdón es una obra espiritual divina en el corazón humano. No es una obra de la psicología. La psiquis no puede explicar el acto de perdonar. Con la ayuda de Dios podemos perdonar, aún cosas gravísimas que hemos recibido en la vida. Pero no necesariamente eso implica que restablezcamos el vínculo. Imagínate que estadísticamente alguno de aquí ha recibido abuso sexual. ¿Sí? Obviamente no voy a pedir manos porque no corresponde, pero estadísticamente tiene que haber pasado. Alguno de aquí ha recibido abuso. ¿Perdonar significa que me tengo que sentar a comer o saludar o estar con la persona que abusó de mí? No. No necesariamente. Dios no te pide eso. El acto de perdonar, de abandonar el odio, el resentimiento, el rencor, el deseo de venganza, no implica necesariamente restablecer el vínculo. Como si hay un adulterio en una pareja, en un matrimonio. Es el deber perdonar, pero ese perdón puede ser que venga después un divorcio, porque el vínculo no se logró restablecer. ¿Se entiende la diferencia? Es importante esto. Es importante, porque a veces entendemos que es lo mismo y no es lo mismo. A veces se restablece el vínculo, a veces no. Siempre debemos perdonar. Y esto es importante porque nos protege. Y la mayoría de las veces, ¿de qué depende de poder restablecer el vínculo o no? El carácter del que hizo el daño. Lo que está probando José.
el carácter cambió, fue transformado, es genuina esa transformación y José ve en ellos un cambio. Pero José tiene que ir más allá y le hace una pequeña jugarretita ahí que hasta es, como le tenemos bronca a los hermanos por lo que le hicieron, hasta es medio divertida. No para el pobre Benjamín, que la pasó mal. ¿Se acuerdan? Van se vuelven con la comida, se vuelven todos felices y de repente llega ahí el soldado y José, los soldados dicen, ¿por qué le robaron la copa a mi amo, que los trató con tanto amor? ¿Cómo? Nosotros no hicimos nada. Si alguno robó, vamos a ir todos esclavos tuyos. Estaban seguros de su inocencia, que de hecho eran inocentes en este sentido. No, solo el que robó. Y empiezan saco por saco de trigo, ¿no? Ahí a buscar y le encuentran en el de Benjamín, el hijo amado de Jacob. Antes de salir, habían dado Judá su palabra de que iba a volver con el muchacho. Y la palabra en aquel tiempo valía. No es como hoy que no hay que afirmar 1000 cosas, porque la palabra ya no vale nada. Todo tiene que estar escribano y no sé qué más. En aquel tiempo la palabra era la palabra y morías antes de perder tu palabra. Se rasgan las vestiduras desesperados. ¿Qué hiciste? Y Benjamín decía, yo no hice nada. Me imagino ese viaje de vuelta, llorando, gritando. Encima los orientales que son efusivos, ¿no? No son de guardarse las emociones, lo vimos el otro día, ¿no? Con el técnico de Egipto. Los orientales tienen una forma de ser muy de mostrar lo que sienten. No tienen problema en ese sentido como nosotros, que somos así más. Llegan hasta la presencia de José. Capítulo 44. Acá hay algo que me emociona. Versículos 30. Judá se pone al frente. No es casualidad que Judá se ponga al frente, no voy a analizar eso, pero ahí ya hay una figura antitípica del futuro león de Judá. Judá se pone al frente, voy a resumir, dice, ahora mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Judá está intercediendo por su hermano. Yo solamente les digo esto, hago un paréntesis. Coloquen a Judá como Jesús, a Jacob como el Padre y a Benjamín como cada uno de nosotros. Hagan ese ejercicio y relean el texto después y van a descubrir algo de la intercesión de Jesús y de lo que significa para Jesús llevarnos a la casa del Padre nuevamente. Se los dejo. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Y ahora Judá dice algo que es tremendo. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese. Pues ¿cómo podré regresar yo a ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar la angustia que le provocaría a mi padre. Y acá es donde José dice, basta. Yo soy José. Acá es donde José ve la transformación de sus hermanos. Elena de White habla de los años que sucedieron a la venta de José como esclavo. La tortura, la culpa, el ver a su padre sufriendo tanto, el arrepentimiento genuino que tenían por lo que habían hecho. Ellos eran distintos. Y Judá dice, yo me quedo como esclavo. Ahí José ve el cambio. Y entonces revela su identidad. Y no solo revela su identidad, sino que les propone algo. Les propone restaurar el vínculo. Y esto es maravilloso. José lo que hace es agarrar
generaciones de fallas, de errores, de dolor, de sufrimiento, ponerla sobre su espalda y gritar, ¡basta! Se termina acá. No más. No más. Cuando Jacob se reencuentra con su padre, no me quiero imaginar la cara de Jacob cuando le tuvieron que contar lo que realmente pasó. Decir, che, vos sabés qué. Pero bueno. Y en Génesis 50, Jacob muere finalmente, después de pasar varios años con, ustedes saben, los 70 entran a Egipto. Y Jacob muere. Y ellos tienen miedo. ¿Y sabe qué dicen entre ellos? Ahora vamos a conocer a José. Ahora que papá murió, vamos a ver quién es realmente José. Se va a vengar de nosotros por el mal que le hicimos. No nos hacía nada porque estaba papá. Pero ahora que papá ya no está, ahora vamos a conocer a José. Y entonces van con una historia y le dicen, papá antes de morir dijo, perdona a tus hermanos, por favor, de todo el mal que le hicieron. Le van con un... José se entristece. Lo voy a leer. Versículo 19, Génesis 50, 19. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Queridos, José es un héroe. ¿Por qué es un héroe? Porque él agarra la carga de generaciones y la elimina. José representa a Cristo, que carga con el pecado de siglos y milenios y los elimina. José puede hacer esto porque Dios obró en su carácter, porque Dios estaba con José. No porque le iba bien, sino porque estaba puliendo su carácter para que pueda hacer un acto de amor, perdonar y restaurar el vínculo. Y terminar con esta historia. ¿Saben qué sabemos después de José sobre esto de la elección y del favoritismo? Nada. No vuelve a ocurrir. No vuelve a estar en el registro bíblico. José sana a la familia a través de la transformación que Dios hace de su carácter. Querido, si vos querés que Dios sane tu familia, pediré a Dios que transforme tu carácter. Porque vos sos José. ¿Quién es José? El que está siendo transformado por Dios. No el que le va bien, no el que gana plata, no el que tiene el título. El que permite que su carácter sea transformado por Dios, a veces a través de pruebas y aflicciones, para decir, basta. Violencia, basta. Manipulación, basta. Vicios, basta. Mentiras, basta. Vamos a empezar una historia nueva. José es un héroe porque teniendo el poder para vengarse, elige perdonar y amar. Y sana a todos. Sana a todos. José es un héroe porque en largos años de aflicción sigue encomendándose a Dios. Y Dios sigue purificando su carácter. Te quiero decir que en tus años de aflicción, Dios te está purificando también. Y Dios te está preparando para que transformes la realidad. Si querés que tu realidad transforme, si querés que tu familia se transforme, este es el momento de orar. De orar de verdad.
¿Querés que tu carácter cambie? Rodillas, rodillas, rodillas. ¿Querés que tu familia cambie? Rodillas. Ahí Dios te cambia. Ahí Dios te transforma. No oramos para que Dios nos dé cosas, para que Dios nos ayude en el examen, para que Dios nos alimente. Eso también tiene su lugar. Oramos para llenar nuestra mente de Cristo. La oración tiene la función de llenar nuestra mente de Cristo, no que Dios me ponga una burbuja protectora. Me puedo morir mañana. Y de hecho me voy a morir mañana. Puede ser mañana mismo, otro mañana. Si Cristo no viene antes, va a pasar. Y está bien. Así tiene que ser. Hoy lleno mi mente de Cristo, de rodillas, porque Él es poderoso y Él es digno. Y Él tiene el poder para cambiar tu realidad, para cambiar tu familia, para cambiar tu carácter, para sacarte la adicción, el vicio, para sacarte la violencia, el odio, el resentimiento, para sacar todo eso que vos no podés. Y ya sabes que no podés, porque lo intentaste y no pudiste. Dios puede y Dios lo va a hacer. Dios necesita Josés, varones y mujeres que sean como José, que puedan mirar el dolor y aferrarse del Todopoderoso, que puedan mirar la venganza y depositarla en sus manos y decir: yo no soy Dios, eso no es para mí, yo voy a restaurar. Que Dios nos ayude en su gracia, que podamos ser restauradores como lo fue José. Amén.